Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, apreciada iglesia, amados hermanos en Cristo el Señor. Un saludo fraterno en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, deseando que su presencia les esté asistiendo, que su presencia les esté bendiciendo también en este momento, para poder estar en esa sintonía de fe y escuchar la palabra del Señor por un instante, ya que hoy, como primer día de la semana o domingo para nosotros, en el que naturalmente vamos a las congregaciones, vamos a los templos a realizar nuestros cultos o nuestros servicios litúrgicos, pero por el momento de suspensión, de inamovilidad, estamos en aislamiento por orden y mandato de nuestro presidente. Estamos aislados, estamos en casa, pero la iglesia no se ha cerrado, la iglesia está en la casa, la iglesia está en nosotros, la iglesia está en la familia. Por eso para mí es un honor estar delante de ustedes, saludarles muy amigablemente en el nombre de Jesús, deseando que nuestro Dios pues esté derramando de su presencia en cada corazón para seguir comprometidos en la causa el cual Él nos ha convocado y nosotros hemos oído. Es importante entonces en este momento venir a Dios e ir a las Escrituras para ver qué palabra nos habla Dios ahora. Hoy meditaremos en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 2 del 14 al 17. Ese pasaje nos habla acerca del triunfo en Cristo. Vamos a hablar de esa misma idea, esa misma premisa, triunfantes en Cristo. ¿En qué consiste triunfar en el Señor? ¿En qué consiste en que nosotros podamos decir que somos victoriosos en Cristo? Cuando el ser humano alcanza sus objetivos, cuando el ser humano alcanza sus metas, sus proyectos o sus propósitos, siente en su corazón una felicidad que le embarga por el hecho mismo de que realizó, cristalizaron sus sueños, sus anhelos, y se siente esa persona realizada. De tal manera que puede entenderse como un triunfo en su vida, como alcanzó lo que tanto se esforzó. Esa verdad es innegable, porque cuando alcanzamos un sueño, una meta, nuestro corazón se siente bien, estamos dichosos. ¿En qué consistirá entonces en esta palabra, triunfantes en Cristo? Oremos. Soberano y omnipotente Padre, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, toma control de nuestras vidas completamente, Señor. Seas tú quien nos inundes cada vez más con tu Espíritu Santo, y tu palabra también fluye en nuestras vidas, Señor amado, para edificarnos, para levantar tu iglesia y para levantar los ministerios, Padre. En el nombre de Jesús sujeto toda mi voluntad a la tuya, Señor, disponiéndome por completo, Señor, para que sea un vaso útil en tus manos. Seas tú, Señor, quien llegues al corazón de tu iglesia, Padre, por medio de esta palabra, hablando el corazón de tu pueblo y el corazón de tus siervos también, Señor, que es el tiempo, bendito Dios, de mirarte con más atención a ti, oh Rey soberano. Gracias por este tiempo, Padre. Sujetamos todos estos momentos bajo la autoridad del Espíritu Santo, reprendiendo en el nombre de Jesús toda potestad del aire, adversa a la palabra. Declaramos esa palabra inoperante a la fuerza del enemigo, a los poderes del enemigo, y por tu palabra, Señor, queden deshechos todos los enemigos y caigan por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, Dios, por todos los siglos de los siglos, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Qué hermoso es, hermanos, estar en la presencia del Padre, estar delante de Dios con esa entrega, esa disposición de poder
poder oírlo, de poder escucharlo, de poder estar atento a la voz del que habla desde los cielos y de esa manera demostrar que estamos comprometidos con Dios más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras capacidades, y que es de verdad que nuestro compromiso con Dios es hasta el final. Esperemos, hermanos, que todas estas cosas vayan afirmándose también en el tiempo, porque un triunfante en Cristo no es de la noche a la mañana. Un triunfo en Cristo no se alcanza de un momento para otro. Es a través de la demostración de las convicciones en el Evangelio, en la palabra del Señor. Pero, hermanos amados, déjenme decirles que los triunfos y las victorias que las personas pueden alcanzar en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la vida familiar, debe ser asunto que nos haga a nosotros agradecer a Dios, agradecerle a Dios porque Él nos permite ver cosas buenas realizadas. En primer lugar, en este pasaje de Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice que nosotros tenemos una victoria garantizada, un triunfo garantizado, pero en Cristo. Y el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Nota lo que dice este pasaje bíblico. Queremos entender como iglesia, hermanos, que cada victoria que nosotros tengamos en la vida, siempre podamos nosotros entender y agradecer a Dios que por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hemos podido realizar esas cosas. No es en nuestra propia fuerza nada más, sino que es por medio de la voluntad de Dios que nos permite ver realizados o cristalizados los sueños, los anhelos, las metas que tenemos en el corazón como hijos de Dios. Pero cabe mencionar, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, no nos atrevamos a vencer las fuerzas del enemigo, por ejemplo, sin la presencia de Dios. No digamos que vamos a caminar en este sendero sin la compañía de Cristo, porque no podremos alcanzar objetivos de esa forma, sino al contrario, derrotas y fracasos. Hay algo garantizado y solamente tenemos que entender que es a través de la persona de Jesucristo, gloria a Dios. Pero dar gracias a Dios por esos frutos cosechados. El apóstol Pablo está hablando no de una vida social, ni una vida política, ni de la vida económica. El apóstol Pablo está hablando de un triunfo, pero como resultado de la predicación del Evangelio de Cristo. Un triunfo por haber ganado las almas para el Señor. Un triunfo que nos lleva a agradecerlo a Dios porque no lo hacemos nosotros. Nuestro mensaje no convence a nadie si Dios no está convenciendo los corazones de los pecadores. Nuestro mensaje no edifica la iglesia si Dios no está teniendo parte en ella. Si la iglesia no le da lugar a Dios, por más que hablemos miles de palabras, el corazón del creyente no será edificado porque no está recepcionando el mensaje del Señor. Nuestro corazón tiene que estar abierto a la palabra de Dios para que también podamos seguir creciendo en el nombre de Jesucristo delante de su presencia. Cuando el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por el triunfo que ha sido realizado en Cristo, está hablando porque hay resultados de la predicación del Evangelio. Y los resultados de la predicación del Evangelio son las almas que se han convertido, las iglesias que se vienen estableciendo por la predicación de la palabra del Señor. Eso llena el corazón del apóstol Pablo y su vida se rinde en agradecimiento al Señor porque ve
los frutos cosechados de esa semilla que se sembró en las ciudades donde ellos iban anunciando la palabra del Señor. Nosotros tenemos que seguir esa huella, querida iglesia. Tenemos que seguir ese rastro. Es bueno agradecer por los títulos, es bueno agradecer por las bendiciones, no está mal. Eso está muy bien porque eso le complace a Dios. Que tú tengas éxito, que te vaya bien, eso está muy bien, mi querido hermano. Pero siempre y cuando recuerda que tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Anoche meditábamos uno de los pasajes que decía que a los cristianos que tienen temor de Jehová les irá bien aunque las cosas estén mal, aunque alrededor esté la situación caótica, difícil, le irá bien a los hijos de Dios. Qué poderosa palabra, hermanos. Por el temor que está en nuestros corazones, por esa fe que hemos depositado en Dios, una fe férrea, una fe determinada, una fe comprometida con Dios para siempre, entonces, mi querido hermano, experimentaremos el triunfo en Cristo. Esa fe nos hará predicar y comunicar y testificar de este evangelio que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo para ir por todas partes del mundo enseñando y haciendo discípulos a cuanta persona sea posible. Mi querido hermano, entonces nosotros nos sentiremos las personas más dichosas en la tierra o sobre la tierra por haber permitido que Dios utilice nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre. Eso dice el versículo 14 de este precioso texto. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nota lo que dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos amados, el evangelio que el apóstol Pablo predicaba era y es ese olor fragante o esa fragancia, mi querido hermano, cuando alguien se pone en su cuerpo y el viento lo esparce por todas partes, en ese estilo, dice el apóstol Pablo, es el evangelio, es grato, es de un alto honor, tiene un aroma tan apreciable, tan agradable, así como el viento lo esparce por todas partes, así consideraba el apóstol Pablo a la palabra del Señor que ellos anunciaban. Eso, hermanos amados, es cuando verdaderamente nosotros entendemos la dimensión de la palabra del Señor. Cuando usted está teniendo cercanía con Dios, cuando usted cada vez más se consagra al Señor, su vida va a sentir que la palabra de Dios es una gran bendición para su cuerpo, para su ser. Es una gran bendición para su trabajo, para su familia. Cuando hay esa cercanía, esa santidad más próxima a Dios, esa comunión más íntima con Él, usted va a sentir que la palabra de Dios para usted es el centro de su existencia, lo vital para vivir, el alimento que necesita su espíritu para transcurrir sus días, sus años. Hermanos amados, nuestra vida como cristianos gira siempre y debe girar siempre alrededor a la palabra del Señor. No, hermanos amados, alrededor nuestro o alrededor de otras personas. Tiene que generar nuestra vida y tiene que circular nuestra vida en torno a la palabra que nos ha revelado Dios. Porque si la palabra está fluyendo en nuestra vida, si nosotros somos los agentes que transmitimos con la voluntad de Dios su palabra, a cuántas personas podamos enseñar, porque de eso está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, nosotros somos los canales que Dios ha levantado por su misericordia para que esta palabra, para que este evangelio, para que esta escritura pueda, hermanos amados, dirigir, pueda
acompañar a las personas a los pies de Cristo y desde ahí en adelante poder continuar en el camino de Cristo o en su palabra en otros términos. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, amado siervo de Dios, sierva del Señor, hay que nosotros entender esta dimensión. Una victoria en Cristo no está hablando de cosas, hermano amado, ajenas a la palabra del Señor. A priori, en primer lugar, está hablando, hermano amado, del testimonio de Jesucristo que nosotros estamos dando. Yo le pregunto a usted, ¿usted es un instrumento usado por Cristo para comunicar las verdades de Dios a la gente? Si usted no es un instrumento en las manos de Cristo, usted no puede decir que es victorioso en Cristo. No puede añadirse ese título si es que usted no es ese agente por donde Dios fluye para llevar su palabra. Hay que entender entonces, hermanos amados, en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios está deseando que cada creyente, que cada hijo de Dios se convierta en un canal, en un transmisor de las verdades de Dios para la gente que está en pecado, para que la gente que está en malos caminos, en malos procederes, puedan, hermanos amados, ser impactados por la palabra, porque Dios lo va a usar a usted, porque Dios lo va a utilizar a usted, y Dios a través de usted permitirá la cosecha de almas para el reino de los cielos, no para usted, no para nuestra congregación, sino para Cristo. Entonces usted estará hablando el mismo lenguaje que habló el apóstol Pablo, triunfantes en Cristo. Qué importante entonces, iglesia amada de Dios, es estas palabras en la dimensión de lo que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está transmitiendo a la iglesia. Y yo le pido, hermano, que usted se levante en el nombre de Jesús para poder comunicar a las personas las verdades del Evangelio. Cristo hace 2000 años vino a esta tierra, murió por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida eterna. También desea que en este tiempo nosotros estemos alineados a esa voluntad y podamos hacer discípulos cuantos sean posibles para el Señor. Hermanos, sabiendo que en estos últimos tiempos nos está tocando vivir a nosotros un tiempo sumamente peligroso, pero un tiempo en que los corazones y los labios de su iglesia no deben cerrarse para seguir enseñando y predicando la palabra de Dios a todos los que nos puedan rodear. Hermanos, les hablo en el nombre de Cristo que nos levantemos, les hablo en el nombre del Señor para que podamos nosotros entender que ese es el llamado de Dios para toda criatura, para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios, sea joven, sea adolescente, sea adulto, sea dama, sea varón. Hermanos amados, necesitamos reflexionar a la luz de las Escrituras y mirar cuán comprometidos estamos con Dios. Si verdaderamente amamos las almas, si hay un fuego que nos consume para buscar al pecador, para buscar a aquel que está desenfrenado, para buscar a aquel que se está perdiendo y que nosotros muchas veces no estamos haciendo nada para que se salve, no le estamos entregando la palabra, no le estamos nosotros amonestando, no le estamos nosotros diciendo lo que se avecina a estas personas. Por eso es que mucha gente no comprende, a pesar de la dureza que hay en el mundo, si nosotros no proclamamos la palabra del Señor, las verdades de Dios, ¿cómo entonces ellos se darán cuenta? ¿Cómo nosotros también seremos esos instrumentos de Dios que está deseando usarlos para que otras vidas puedan ser salvadas? Entonces, no estamos hablando del lenguaje que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que el triunfo que él tiene es producto de la predicación que ellos venían realizando, y que los corintios
estaban siendo salvados y que en cualquier ciudad donde ellos iban y se convertían a Cristo, era justamente el triunfo que el Señor les estaba dando por medio de la predicación de su Evangelio Santo. Entonces, hermanos amados, número 1, tenemos el compromiso con la predicación del Evangelio, toda su iglesia. Y la victoria está garantizada, pero solamente en Él, solamente en Cristo. No hay victoria garantizada si nuestra vida no camina con Cristo. Si nuestra vida camina con Cristo, entonces es posible, mi querido hermano. Es posible que podamos ver que nuestra familia se va a convertir. Es posible ver que nuestros amigos se van a entregar al Señor, porque usted está siendo ese canal de bendición. Porque usted está siendo esa persona que se deja utilizar por Dios. ¿A quién más va a utilizar, mi querido hermano, si no es tu vida? Si tú y yo no nos disponemos, ¿cómo Dios nos va a usar? ¿Cómo la gente va a ser salvada? ¿Cómo la gente va a ser convencida de sus pecados, de sus errores y fracasos que están en contra de Dios? Tenemos que disponernos, porque si nos disponemos, entonces Dios va a utilizarnos, porque seremos esos instrumentos que están siendo útiles y disponibles para que Dios los utilice y se glorifique Dios por medio de usted. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La palabra de Dios, hermanos amados, es gratísima. La palabra de Dios es como una fragancia agradable a la vida. Si usted no lo siente de esa manera, entonces no puede decir que es triunfante en Cristo. Si a usted la palabra de Dios lo cansa, si a usted la palabra de Dios no lo satisface, si a usted la palabra de Dios no le agrada, no le encanta, hermano amado, usted no puede decir ni testificar que es un victorioso en Cristo, porque de esto está hablando el apóstol Pablo. A tú y a mí y a todos nosotros, la palabra de Dios debe ser, hermano amado, como un manjar tan agradable y deleitoso, delicioso para nosotros. Entonces estamos hablando del lenguaje que el apóstol Pablo está diciendo. No de meras cosechas materiales en el que Dios, hermano amado, no está allí comunicando su verdad. No es que nuestros éxitos sean malos, no. Es muy bueno, pero el éxito más grande que a Dios le satisface en lo profundo de su ser es que usted se convierte en un agente de salvación para el mundo. Se convierte en un testificador del Evangelio de Jesucristo. Y vaya por ahí predicando el Evangelio del Señor a las personas de cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Conviértase en ese evangelista que Dios necesita levantar, en ese maestro que Dios necesita para enseñar, en ese pastor que necesita Dios para cuidar, para exhortar al pueblo. Conviértase en ese portavoz de Dios de sus verdades, para denunciar el pecado en el mundo y para volver la cara a Dios, que hace mucho tiempo le hemos dado las espaldas. Dispóngase, iglesia amada, a ser ese triunfante en Cristo. Si usted permanece callado, ¿a quién enviará el Señor para hablar de su evangelio? Si usted permanece, hermano amado, endurecido, necesita cambiar, necesita restaurarse, necesita voltear la página
de su historia y poder, mi querido hermano, ser esa persona disponible para que el Evangelio avance y cambie a multitudes que están sin Dios, que están como ovejas descarriadas, que no tienen pastor, que están errantes por el mundo y por la vida, que están desenfrenados en todo tipo de pecado y malicia. A esas almas Dios quiere rescatarlos por la predicación del Evangelio por medio de ti, mi querido hermano. Disponte para que Dios te use con ese poder sobrenatural que tiene, porque el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, que estará con usted, que estará con nosotros para convencer a la gente de que está andando mal delante de Dios, de que necesita ser restaurado urgentemente delante de Dios. Mi querido hermano, usted y yo estamos necesitados de Dios. No deje pasar más el tiempo en su vida, porque primero es el reino de Dios y lo demás vendrán después. Hermano, piense primero en Dios, pensemos primero en Él, que Él sea nuestra prioridad desde ahora en adelante, por dos razones: para estar a cuentas con Dios y así predicar su palabra, y cuando Él venga, entonces nos llevará a su presencia y pueda usted llevar esa vida idónea que Dios está necesitando ver en su iglesia de ahora, en el siglo XXI. La iglesia de ahora en el siglo XXI tiene que ser una iglesia que le agrada a Dios, que satisface a Dios en su corazón, porque es un instrumento de Dios que no se está callando y que está llevando a los pies de Cristo a las almas al Señor, para que se salven, para que tengan un encuentro personal con Dios. Entonces, hermano amado, usted y yo tenemos que estar comprometidos para la difusión de este Evangelio poderoso, que el apóstol Pablo lo traduce de una manera poética, ¿no? De olor, de su conocimiento, de fragancia, algo, hermano amado, que es agradable, que es sustancioso para la vida. Escoger esta palabra es escoger lo mejor, le dijo el Señor Jesucristo a Marta cuando María lo estaba escuchando, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús estaba predicándole, que María había escogido la mejor parte. Así que, mi hermano, si usted no está teniendo mucho interés por la palabra, yo le animo desde esta plataforma, desde este lugar, en el nombre de Jesús, que lo que estoy diciendo es una verdad que se desprende del corazón del Padre Celestial, del corazón de Cristo mismo y del corazón del Espíritu Santo. Si usted no tiene palabra en su vida y tampoco tiene interés por la palabra de Dios, déjame decirte, hermano, que estás perdiendo la batalla, y el diablo no te está dejando avanzar en el camino que Cristo te llamó para que transites con victoria. Así que en el nombre de Jesús hay victoria solo a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Cuando testificamos la palabra del Señor a otras personas, entonces hay victoria en el nombre del Señor. En segundo lugar, un triunfante en Cristo tiene que entender que en la vida siempre hay oposición. Hay dos efectos diametralmente opuestos aquí en este pasaje, hermanos. Los versículos 15 y 16 nos hablan de dos cosas. Nos hablan, hermanos amados, de la salvación o de la condenación, de la vida o la muerte. Miren lo que dice el pasaje. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Termina con una pregunta estos dos versículos. Mira, hermano amado, para Cristo, dice la palabra del Señor, o para Dios somos olor grato en Cristo.
Es decir, hermanos amados, nosotros somos agradables para Dios. Si el diablo te está haciendo creer que tú no sirves para nada, reprende esa voz, no viene de Dios, hermano. Si tú mismo te das cuenta que no sirves para nada, reprende esa voz de tu interior, échalo fuera en el nombre de Jesucristo, porque esa voz no es ni tuya ni de Dios. Esa voz viene de parte de Satanás, que quiere destruirte, que quiere arrebatarte la vida. La Biblia nos dice que nosotros para Dios somos olor grato en Cristo, es decir, una ofrenda que es muy bien recibida delante de Dios, donde Dios se complace en usted y en mí por ser esos instrumentos de bendición en sus manos, y que predicamos con sinceridad, y que predicamos con honestidad, y que predicamos con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces allí somos de olor grato para Dios en Cristo. Porque también, hermanos amados, hay que entender que por ahí andan predicando algunos por envidia y por vanagloria, dice el apóstol Pablo. Ellos están predicando un mensaje, hermanos amados, para disensión. Pero el verdadero maestro, el verdadero predicador de Cristo, ha de echar fuera la rivalidad, la disensión, la avaricia o la envidia, hermano. Aquí nadie somos más importantes que los demás. El que verdaderamente sabe las palabras del Señor, o que están en su corazón, hermano amado. Porque el que tiene el mensaje de Cristo en su corazón es alguien que predica como Cristo, hermano amado, con todo ese amor para que el pecador se salve, sin intereses personales, mi querido hermano, mi querida hermana. Allí entonces nosotros nos convertimos en ofrendas gratas para Dios. Somos como ese perfume que nos ponemos y que cuando al olerlo nos damos cuenta que es una fragancia agradable, gloria a Dios. Así somos en Cristo para con Dios, hermanos amados. Pero somos en Cristo así para con Dios, para las personas que reciben la palabra. Decía que hay dos cosas opuestas aquí, que son diametralmente ahí contundentes. Para los que reciben la palabra y van por el camino de la salvación, el evangelio es perfume grato, olor de vida, dice la Biblia, que conduce a la vida eterna. Para ellos, a los que se salvan, hermanos amados, nosotros somos olor de vida para vida, dice la palabra del Señor. Es decir, para los que aceptan la palabra de Dios, para que aquellos que se han convencido que son pecadores, aquellos que se dan cuenta de su mal camino, aquellos que se dan cuenta que hace mucho tiempo han vivido en tinieblas, aquellos que abren su corazón y dicen, sí, es verdad, tanto tiempo yo he vivido en indiferencia con Dios. Para ellos, hermanos amados, para los que creen, este evangelio es, y nosotros somos de olor grato, porque produce vida, dice la palabra del Señor, porque el mensaje de Jesucristo o la persona misma de Jesucristo es vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando la persona cree en este mensaje, entonces nosotros somos pues aceptados con el mensaje que estamos predicando, con la verdad que estamos enseñando. Entonces ese es el primer lado. Un lado para los que aceptan la palabra y caminan en el camino de la salvación. Escucha, hermano, para ellos usted es olor grato, que producirá vida en alguien que estuvo muerto, en alguien que estuvo errado, en alguien que estuvo perdido. Porque Dios producirá vida en ese ser, porque es llevado
a la verdad, a la fuente, que es Cristo Jesús, el Señor de esa persona que se estaba perdiendo. Pero hermanos amados, para los que caminan, hermanos amados, en la senda de la perdición, para aquellas personas que no se dejan persuadir por el Evangelio, para aquellas personas que nos menosprecian, hermano amado, la palabra del Señor, que van ellos tras la senda de la perdición, para ellos, hermanos, somos olor de muerte, para muerte eterna. Para esas personas, hermanos amados, nosotros somos, hermano amado, el hazme reír. Sí, es verdad, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos chocado con gente que nos dice en nuestra propia cara que nosotros somos mentirosos, que nosotros no tenemos que hacer, que ellos no quieren creer en este evangelio que predicamos? ¿Cuántas veces nos han dicho, hermanos amados? ¿Cuántas veces nos han cerrado la puerta? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, hermano amado, que nos murmuran? ¿Cuántas veces nos han cerrado las plazas y nos han dicho, saben qué, ya no prediquen aquí? Para esa gente, hermano amado, que no recibe la palabra, somos olor de muerte, para muerte. Para esa gente que nos escarnece, para esa gente que se burla de nosotros, para esa gente que nos difama, hermano. Hermano amado, la perdición a ellos les espera. La perdición a ellos, hermanos amados, está a las puertas. La predicación del Evangelio que Cristo murió para salvarnos es perfume gratísimo para los que se salvan, para los que creen, para los que confían en Dios. Pero es hedor de muerte para los que rechazan, hermanos amados, para los incrédulos. Pero una verdad quiero decirles, hermanos, pero mejor sería no haber escuchado el Evangelio. Mejor sería esta persona no haberlo oído, la palabra de Dios, porque en el día final no tendrán excusa de justificación, porque Jesucristo fue menospreciado por sus vidas. Y es verdad, no toda la gente cree en el Evangelio, no toda la gente quiere confiar en el Evangelio, porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar su vida de diversiones, de deleites. Para esa gente somos, hermano amado, mal recibidos. No somos agradables. Pero no es porque nosotros no lo seamos. No seamos de bendición, en otras palabras, o no seamos personas de bien, no. No somos para ellos según su concepto, porque no quieren abandonar su pecado. Pero para los que sí se salvan, para los que deciden creer en Cristo, entonces, hermanos amados, somos instrumentos de bendición para ellos. Y Pablo dice, frente a la salvación o la condenación, ¿quién es suficiente? Hermano amado, el apóstol no dice, yo soy competente para esto, yo soy más que suficiente para esto. El apóstol Pablo no está diciendo, si no fuera por mí no se hubiera salvado esa persona. No. El apóstol Pablo está sintiendo en su corazón esa gran carga y diciendo, ¿cómo me hubiera gustado que reciban el mensaje de Cristo? Una humildad, hermanos amados, porque también lo aborrecían, lo perseguían, lo maltrataban, lo golpeaban, lo azotaban. Todos esos sufrimientos pasó nuestro hermano el apóstol Pablo por predicar la palabra de Dios. Y frente a ese rechazo de aquellos incrédulos que no quieren recibir la palabra, que quieren vivir todavía en corrupción y condenación, dice, frente a estas cosas, ¿quién es suficiente?
Hermano amado, nosotros no somos competentes por nuestros propios méritos. Nosotros no somos competentes porque tengamos capacidades. Dice Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios que nuestra competencia viene de Dios. Viene del Señor. No es nacido en nuestro ser, mi querido hermano, es de parte de Dios. Pero ¿qué podemos hacer si la gente no quiere recibir a Cristo? No tiene excusa, hermanos amados, en el día postrero. Entonces, miren de qué estamos hablando para entender qué significa ser un triunfante en Cristo. Un triunfante en Cristo, hermano amado, no es solamente aquel que tiene éxito en la vida. Un triunfante en Cristo es aquel que entrega su vida a la disposición de Dios y que aún tiene que enfrentar adversidades con gente que le puede rechazar. Pero con gente que recibe a Dios se va a sentir identificado y contento y feliz porque hay gente que le está creyendo. De lo demás, hermanos amados, nos toca dejarlo en las manos de Dios. En tercer lugar, también este pasaje en el versículo 17 nos hace ver que un triunfante en Cristo no es alguien que trafica con el Evangelio. Porque hay traficantes del Evangelio, hermanos. Hay gente, mi querido hermano, que se ha dedicado a vender al detalle, que se ha dedicado a hacer negocio. Lo que han comprado al mayor, aquí no significa un aumento del precio. Miren lo que dice la palabra. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Los que trafican con el Evangelio, hermanos amados, ellos rebajan la calidad del Evangelio. Ellos, hermanos amados, hacen que el Evangelio se acople a las ideas, a los deseos de gente pecadora, hermano. En lugar de instruirles, en lugar de corregirles, en lugar de amonestarles, gloria a Dios, hermanos amados. Mire, hermanos amados, según lo que la salvación requiere y la santificación de los oyentes, hermanos amados, ellos negocian con la palabra, negocian con las Escrituras, para que la gente les aplauda, para que engañen a los oyentes, para que se vuelvan ricos, hermanos amados, para que cobren por un milagro, por una oración, por una sanidad. El Evangelio, hermano amado, pierde valor en los labios de esta gente falsa. Y por medio de esta gente falsa también el Evangelio es blasfemado, hermanos amados, en otras personas y se endurecen. Porque van vendiendo el Evangelio ahí como si fuera un producto del mercado. El Evangelio, hermano amado, pierde calidad, pierde valor cuando nosotros acoplamos nuestro mensaje a los intereses de los demás o a los intereses propios de alguien. No hablamos con verdad, no hablamos como dice las Escrituras, para que no se ofendan los demás. El Evangelio, hermano amado, tiene que ser una palabra que se dice tal como está escrita, que no se interpreta torciéndolo las Escrituras, porque aquella persona que tuerce las Escrituras, hermanos amados, es una persona que hace comercio con el Evangelio. Es una persona, hermanos amados, que no es un triunfante en Cristo, que se está aprovechando de los demás. Y eso es en lo que se ve en estos últimos tiempos. Falsificadores de la verdad,
que usan la verdad, hermanos amados, para sus propios intereses, que usan el nombre de Cristo para aprovecharse de los demás. Pero hermanos amados, una persona que vive de esa manera no solamente engaña a los demás, no solamente, hermano amado, lleva a la condenación a los demás, sino que se engaña a sí mismo y a sí mismo también se condena. Porque no piense el tal que enseña de esa manera torcida la palabra que escapará del juicio de Dios. Predican una cosa, hermanos amados, y hacen otra cosa. Ese es el que falsifica el Evangelio. El que falsifica el Evangelio es el que busca su propia gloria, no la gloria de Dios. Es el que busca su propio engrandecimiento, no el engrandecimiento de Cristo. Es el que se predica a sí mismo, predica de su testimonio, de su vida, y no predica de la vida de Cristo. Ese es el que falsifica y trafica la palabra. El apóstol Pablo dice, no como muchos de que medran falsificando la palabra de Dios. No hay pocos, la Biblia dice son muchos. Por eso tenga cuidado, mi querido hermano, analice la palabra de Dios. ¿En qué sentido va la palabra del Señor? El Evangelio tiene que ser predicado, hermano amado, con esa verdad indiscutible. Porque en el camino de la salvación nosotros tenemos que exhortar, que corregir, gloria a Dios, que instruir. Esa es la verdad. Pero el que falsifique el Evangelio no quiere ofender a nadie. No quiere que la gente se sienta mal. Y por ahí, hermanos amados, habla con palabras vanas, con palabras fingidas, con palabras, hermano amado, maquilladas. Te habla de solo prosperidad, de solo bienestar. Te predica profecías, hermano amado, que nacen en sus propios pensamientos. La gente decía, ¿no? Muchas cosas usando el nombre de Dios en vano. Y eso está desde la historia, tiempos antaños, donde Dios, hermano amado, no ha respaldado lo que dicen. Pero sí, pues hay gente, el apóstol Pedro diría en la segunda carta universal, en el capítulo 2, versículo 3, dice así, mire, ve, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos amados, esto es la palabra de Dios, y por avaricia. No tienen un corazón sano, hermano. Pablo dice, no, nosotros no somos así, nosotros predicamos como de Dios, dice la palabra de Dios, sí, con sinceridad, hermano. El que quiere ir al cielo, hermano, porque hay algunos que tienen su cielo aquí en la tierra, pero el que quiere estar en la vida eterna, hermano amado, tiene que ser honesto cuando predica. Tiene que aferrarse al pasaje que está enseñando, gloria a Dios. Y si tocó exhortar, que exhorte, hermano. Y si tocó hablar la palabra del Señor ahí, de la bendición de Dios, hay que hablarla también con sus condiciones. Porque la bendición de Dios, según la Biblia, primero tiene una condición o condiciones. No es solamente siembra y cosechas. Da esto y recibirás cantidad de esto. No es así. La verdad de Cristo, hermano amado, tiene que ser enseñada con la sinceridad del corazón, como de parte de Dios, porque eso es lo que está en sintonía con Él. Gloria a Cristo. Hermano, hermana, sino con sinceridad hablamos de Cristo, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano.
Yo no necesito engañarlo a usted. Yo no estoy parado o sentado en este lugar para engañarlo, para que usted pierda su tiempo. Estoy aquí para instruirlo en el nombre de Jesús y que se salve y que nos unamos juntos y vayamos juntos a la vida eterna, al cielo, al lugar donde nos está esperando el Señor para vivir para siempre. Ese es mi deseo, hermano, que se salve usted y que se salve su familia, se salven sus hijos, se salven nuestras familias. Pero que Dios sea frontal contra el pecado, contra lo malo, contra lo impío que está haciendo. Sea frontal para que te des cuenta que estás mal delante de Dios y pueda darte Dios una segunda oportunidad y sea restaurado, gloria a Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te guarde, te proteja y puedas dar la gloria y la alabanza a Cristo porque Él se merece todo loor. Y espero que tú y yo seamos triunfantes en Cristo. Entonces, ya sabes de qué se trata un triunfante en Cristo. ¿Ya? Ya sabemos de qué se trata ser vencedores en Cristo. Ser vencedores de Cristo, entonces se trata de estar disponibles para Dios en todo momento. Rendidos. Y si te toca pues sufrir oprobio, tienes que soportarlo en el nombre de Cristo y por amor a Cristo. Y en tercer lugar, debemos predicar con sinceridad. Padre celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Verdaderamente nos edifica, Señor. Verdaderamente nos consuela, Señor, en estos tiempos tan críticos que nos ha tocado vivir. Santo Dios, llega a tu pueblo, llega a las almas que se están perdiendo por medio de tu pueblo y por medio de nosotros. Señor, levántanos para tener un corazón alineado a tu voluntad, Señor, porque no solamente se trata de saber la palabra, sino que se trata de vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hombres fieles y levanta una iglesia fiel y leal para continuar con el ministerio que nos has encomendado en esta tierra. Padre, haz que pase ya toda esta circunstancia difícil en nuestra tierra, en el Perú y en las naciones. Ayúdanos, Padre, bendito Dios, avivándonos el fuego en el corazón, avivando el deseo de buscarte en el mundo entero a las iglesias, Padre, buscarte con todo ese fervor para que haya un avivamiento mundial en cuanto, bendito Dios, prepares al mundo para tu venida, Señor. Levanta, Padre, a tu iglesia, levántanos a tus ministros, Padre, en fe y en santidad, delante de tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Reprende, Señor, el pecado, pero reprende este virus que está trayendo muerte, Señor amado, en todo rincón del mundo. Ayúdanos, Padre, para acordarnos de ti en estas circunstancias y mirarte y buscar tu socorro y tu ayuda, Señor. Yo sé que si te clamamos, las naciones te claman, usted responderá, Señor. Usted oirá, Señor. Usted se compadecerá de nosotros, Señor, si es que te clamamos con todo nuestro corazón. Padre, tu palabra sea, Señor amado, nuestro bálsamo, nuestra fortaleza, en quien confiamos en ti, Señor, en quien ponemos nuestra confianza. Tu palabra sea la fuente, nuestro alimento para nuestro espíritu necesitado de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos todo esto bajo tu voluntad y por la unción y el poder de tu Espíritu Santo oramos y decimos amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano, hermana. Muchas bendiciones de parte del Señor. Él sea con usted, Él sea con nosotros, ayudándonos también a atravesar toda esta barrera de sufrimiento, de dificultades, y esperemos en su voluntad. Sé que Él hará grandes cosas y nos sorprenderá en un debido momento. Seguramente Él nos irá revelando las cosas que han de suceder en el trayecto. Dios me lo bendiga, hermanos. En la noche estaremos nosotros respondiendo quizás algunas preguntas que haya, y si es que no lo hubiese, hermanos, estaremos trayendo la palabra del Señor. Responderemos también si hay alguna interrogante de acuerdo al Evangelio. Escríbanos allí a ver si en la noche podemos traer un fundamento bíblico. Un abrazo, hermanos, a la distancia. Muchas bendiciones. Dios los acompañe.